Bienvenidas una vez más a Confesiones Transformadoras. ¿Cómo te encuentras hoy, Coco? Hola, Zaida, ¿cómo estás? Yo estoy excelente. ¿Y tú qué tal? De maravilla, bien contenta nuevamente aquí en Confesiones Transformadoras. Vamos a hacer una nueva charla para compartir, para nuestro crecimiento, para nuestras experiencias, para comunicar. Si a alguien le sirve algo de esta información, pues qué padre, ¿verdad? Entonces estamos bien emocionados porque pues tenemos un temazo también hoy, que se llama deuda emocional. Es un tema súper, súper interesante. A mí en lo personal me ha servido mucho para identificar pues muchos factores, ¿no? El por qué te pasan las cosas o el por qué tú accionas de una manera o de otra. Entonces, el no saber, porque pues simplemente vamos actuando en la vida, vamos haciendo lo que normalmente hacemos rutinario en el día a día y no nos damos cuenta, muchas veces no tomamos conciencia de deudas que vamos teniendo, dejando o vamos atribuyendo a otras personas, ¿sí? Sintiendo que nos deben. So, la deuda emocional es un tema que a mí me abrió así los ojos, me los puso muy cuadrados, ¿sí? Porque antes de saber esta información, pues realmente no lo conocía hasta que entramos aquí en programación neurolingüística, que tú sabes, Coco, una excelente coach en programación neurolingüística. Aquí Zaida, yo a sus órdenes, también una excelente coach en programación neurolingüística. Y cuando aprendimos esto, dijimos, no, es que lo tenemos que dar a conocer. ¿Sí? O sea, lo tenemos que dar a conocer qué es una deuda emocional, porque así como a mí me hizo los ojos bien cuadrados y después se me empezaron a poner nuevamente en su lugar, yo creo que muchas personas van a tener un efecto similar. La deuda emocional, más que nada, es algo que nosotros son cosas que vamos viviendo, experiencias que vamos teniendo desde que nacemos, desde que somos niños hasta el día de hoy. Son acciones, experiencias, nuevamente vuelvo a repetir, que vivimos, pero no tenemos conciencia cómo a veces con esas acciones afectamos nuestro entorno o afectamos a otras personas inconscientemente y otras veces pues lo hacemos consciente. Todo depende de qué situación estemos viviendo. Sin embargo, la deuda emocional a veces es sentir que nos deben, que todo el mundo nos debe, porque yo hice un favor, me lo deben, porque yo di, me deben, porque yo hice, me deben. Y estás esperando a que vengan a pagarte ese favor, esa deuda, ese dinero, esa acción, esa actitud, ese regalo. Esta es una parte de la deuda emocional. Y está la otra parte también, donde inconscientemente nosotros tenemos actitudes y nos sentimos en deuda. A veces tenemos deudas conscientes, debemos dinero, ¿sí? Debemos, a lo mejor nos sentimos que debemos un favor y lo hacemos porque estamos conscientes. Pero también tenemos deudas que va cargando el inconsciente, o sea, las hacemos inconscientemente. Nosotros funcionamos como seres humanos con un 95% de inconsciencia. Nuestro inconsciente es un 95%. Nosotros somos activamente conscientes un 5%. Quiere decir que un 5% hacemos las cosas conscientemente y el otro 95% activamos y somos seres en movimiento inconscientemente. Entonces, así se hace un 100% de lo que nuestro pensamiento, ¿sí? Nuestra mente está hablando para nosotros reaccionar. Entonces, ¿qué pasa con ese 5%? Bueno, somos conscientes de lo que hacemos ese 5% y es muy bueno, pero ¿qué pasa con el otro 95%?
¿Cómo nos manejamos si no tenemos esa conciencia? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué actitudes tenemos? Entonces no tenemos esa conciencia. Entonces aquí es tan interesante esto de la deuda emocional porque cuando nosotros empezamos a conocer programación neurolingüística nos explican y te queda tan filmado en tu cerebro, en tus neuronas y en todo tu ser. Wow, o sea, yo he vivido toda mi vida con un 5%. He sido consciente un 5% y el otro 95% no he sido consciente, por lo tanto, tal vez no soy responsable. Sí soy responsable, sin embargo, no puedo ser responsable hasta que no soy consciente de que he funcionado con un 5% y el 95% ha estado en movimiento inconscientemente en mi ser, ¿sí? Cuando ya tenemos esa información, tomamos acción, tomamos conciencia y empezamos a hacer cambios, ¿sí? Donde empezamos a notar más qué está a nuestro alrededor, qué huele lo que está a nuestro alrededor, cómo se comporta la persona que está a nuestro lado, enfrente, atrás, cómo se comunica, cómo nos comunicamos con esa persona, qué sentimos, hasta lo más sencillo, ¿no? ¿Qué sentimos cuando nos lavamos las manos? Es una cosa tan sencilla que hacemos diario, 10 veces, 20 tal vez al día. Sin embargo, vamos y lo hacemos mecánicamente. Abrimos el agua, pum, agarramos jabón, frotamos las manos, se acabó. Cuando empezamos a tomar conciencia, abrimos el agua, escuchamos el ruido del agua, frotamos las manos cuando agarramos el jabón, olemos ese aroma y es tan interesante porque hueles ese aroma del jabón, sientes la textura del agua y el jabón en tus manos y disfrutas la calidez del agua fresca lavando tus manos. Cuando frotas tus manos sientes un masaje y lo disfrutas, ¿sí? Entonces, eso es tomar conciencia. Estamos siendo conscientes de algo tan sencillo que hacemos tan rutinariamente día a día y no los concientizamos. Lo hacemos mecánicamente. Entonces, es parte de empezar a abrir más la conciencia dentro de nuestro entorno del diario vivir. Ahora, cuando nosotros decimos deuda emocional, bueno, pues, ¿qué debo? O sea, una deuda, ok, algo debo. Emocional, ok, emocionalmente, ¿sí? Nosotros tenemos emociones como seres humanos y cargamos emociones que inconscientemente no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si no nos damos cuenta y no somos conscientes, seguimos actuando rutinariamente con el mismo resultado. Cuando tomamos conciencia, cuando empezamos a oler el jabón, digamos, de cuando nos lavamos las manos, empezamos a ver nuevas actitudes en nosotros, empezamos a actuar diferente, empezamos a hablar diferente, a comportarnos diferente, a saber escuchar, a poner más atención, a ser más conscientes del sonido del aire, del viento, de cómo huele, de la luz del día, del sonido de un pájaro que esté cantando, del sonido de la lluvia, de cómo amaneció el día hoy. Está nublado, ay, está nublado. Ah, no, pero qué bien, va a llover, va a caer agua. Para los que siembran va a ser un gran beneficio. Para el zacate va a estar verde. Para la gente que no tiene agua en el desierto, en los lugares donde nunca llueve, wow, les va a servir. Se van a llenar esas fuentes donde conservan el agua. O sea, hay muchos beneficios en que caiga lluvia, ¿sí? Ah, que el día está soleado. Ay, está bien caliente el sol. Ay, no, qué sol. Ay, no, no, qué calor. Entonces nos ponemos a hacer esas expresiones inconscientemente sin pensar que en el otro lado de tu país o de tu ciudad
no hay sol. Y hay gente que necesita el sol, ¿sí? Y para esa gente ver el sol, aunque esté a 30 grados bajo cero, es un gran regalo de vida, ¿sí? Y hemos estado en los dos polos, yo lo he estado, ¿sí? Lo he estado y renegaba, ay, está nublado, ay, qué día tan depresivo. Pero después cambias, aprendes a tener conciencia y decir, qué grandioso, ¿no? Es un día más de vida, yo lo disfruto así como esté. Igual cuando el sol, porque cuando no hay sol, créeme lo que es tan necesario el sol para nosotros poder funcionar. Y yo vivo en una ciudad donde a veces no hay sol por muchos días o por meses. Y el día que hay sol, aunque esté 30 grados bajo cero, créeme lo que yo he tomado la conciencia de que, ¡ay, qué grandioso! Aquí siento que estoy en primavera, en verano. 80 grados, me siento a 80 grados, ¿sí? Y se los comparto mucho, se los comparto porque es algo que yo he practicado mucho, en donde he trabajado, he estado de manager en hoteles y cuando subo a los elevadores en los hoteles suben y bajan los guests y los huéspedes y yo les comparto eso, estamos a 20 bajo cero, 10 bajo cero o 10 grados sobre cero y les digo, buenos días, ¿cómo están? Los saludo, me saludan, unos contestan, unos no, no importa, yo saludo y les digo, pero si está tan bonito este día, miren, estamos a 80 grados. Y voltean y me ven así como que, y esta señora está medio mal de la cabeza, ¿no? Estamos a 10 grados. Y luego voltean y dice, pero que no está frío, ¿de veras? Y les digo, está soleado, para mí estoy como 80. Se están riendo, ¿sí? O sea, ya les cambiaste esa seriedad, esa tensión, ese estrés con el que vienen en el elevador, que ni siquiera conversan y que tú les irrumpes ese silencio con un good morning, buenos días, ¿cómo estás? Ya les cambias todo el panorama, ¿no? Porque a veces la gente estamos como zombies en el teléfono, metidos en nuestro mundo y un estrés tremendo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos cargando ahí? Mucha energía emocional, ¿sí? Entonces, todo esto lo traigo para compartirles que venimos cargando muchas deudas emocionales en cuestiones tan pequeñas, tan simples, como por ejemplo desde que fuimos niños, ¿sí? Si no quisimos compartir a lo mejor un bocado, un pastelillo, un regalo, un dulce, un chocolate, un juguete con nuestro hermano, con nuestra hermana, con nuestra prima, ¿sí? Sentimos que pues estamos bien porque somos inocentes, somos niños. Sin embargo, el inconsciente carga esa emoción. Tú no lo sabes, pero el inconsciente lo va cargando. Bueno, pasan los años, pasa el tiempo y cuando tú creces te vas dando cuenta y te recuerdas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando era niña, yo tenía muchas muñecas, ¿sí? Tenía una maleta llena de muñecas abajo de la cama de mi abuelita. Yo dormía con mi abuelita. Y era muy afortunada, digo, porque entre en aquel tiempo y entre mi situación, porque pues somos de papás divorciados, yo tenía unas muñecas muy bonitas y sí eran unas muñecas americanas, porque me las mandaba mi papá o me las hacía llegar con algunas tías. So, tenía muchas muñecas, las cuales, pues no como niño no vas a jugar con todas al mismo tiempo. Entonces, pues me las guardaban en una maleta y yo sabía dónde estaban mis muñecas y yo las iba a sacar cuando yo quería jugar. Tenía un tío que traía a su niña, es más chica que yo, y era muy simpático mi tío, y cuando jugaba yo con mi prima le prestaba una de mis muñecas y jugábamos como todos los niños, y eso lo tengo muy grabado, que ya cuando se iban, pues la niña quería llevarse la muñeca, y pues yo me le quedaba viendo así como que es mi muñeca, ¿no? Entonces, me recuerdo muy bien que mi abuelita decía, no, es que es de la niña, y él decía, ella tiene muchas, déjesela, y se iba con su niña y su muñeca, ¿sí? Que no era de ella, ¿verdad? Pero era mía. Entonces te queda ese sentimiento
y te lo cuento ahorita y lo veo, todavía lo vivo. Te marca en tu niñez, te marca emocionalmente, o sea, hiciste una carga emocional, tienes una deuda emocional también, sientes que te deben, ¿sí? Y el sentir que te deben, estás esperando a que te lo vengan a pagar. Por ejemplo, ese ejemplo de tu niñez, ¿no? Y vamos creando otras deudas emocionales en el transcurso de nuestra adolescencia, de nuestra vida de adultos, ¿sí? A lo mejor afectamos a alguien inconscientemente, diciendo alguna expresión, teniendo alguna actitud, fue en el trabajo, fue nuestra pareja, a lo mejor estábamos enojados, estábamos molestos y dijimos algo. Y claro que eso tuvo una carga emocional. Claro que eso pasó a ser algo guardado en nuestro inconsciente. ¿Tú qué piensas, Coco? Sí, miren, este tema es muy importante porque está relacionado con el dinero, aunque no lo crean. Cuando nosotros sentimos que debemos dinero, generalmente se nos va el dinero, o sea, siempre estamos en deuda, bueno, siempre se están endeudados, se están pagando tarjetas, créditos, deudas, se te va el dinero como agua, vas a un restaurante y aunque todos tengan la misma capacidad económica, tú pagas, o sea, te adelantas a pagar. El chiste es que te vas quedando sin dinero porque para el inconsciente, la información que está dentro de que debo porque hice algo malo o de que me deben porque me hicieron algo, lo refleja en, pues, en la deuda, ¿no? En el dinero. Y cuando sentimos que nos deben es cuando no nos llega el dinero, que ya se va a dar tal proyecto y no se hace, que te dieron un trabajo y no te pagan, que te pagan muy poquito, que no te alcanza, o sea, que no te llega el dinero. Esas son las formas en las que podemos ver cuando traemos alguna deuda. Entonces, díganme si no, es un tema que nos interesa a todos. Lo que dices, Aida, tiene muchísima razón. O sea, a veces son cosas tan sencillas, pero que se nos van quedando y no nos damos cuenta de eso hasta que lo vemos reflejado, pues, en el dinero, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, puede ser cuando tú como niño sientes que te faltó el amor de mamá, el amor de papá, el cuidado, un abrazo, cariño. Esas son cosas también ya muy trascendentales y muy profundas. Y hay veces que no, que lo das por alto de, ay, pues así era. O sea, pues la mamá, pues con tanto que hacer, con tanto hijo, pues tenía que hacer la comida, tenía que lavar, no tenía tiempo para nosotros. O sea, empezamos a justificar mucho y está bien. O sea, yo sé que entendemos el trabajo de las mamás y todo, pero eso no te quita que tú como niño hayas tenido esas carencias. Entonces, haya quedado en tu inconsciente, en tu ser, esa sensación de me faltó, me deben, me deben esa protección, me deben esa contención, me deben esa mirada, me deben ese amor. Y esto, o sea, lo vemos en el dinero, pero va mucho más profundo. O cuando tú haces alguna travesura o que le sacas una moneda del bolso de tu mamá para irte a comprar una paleta o, no sé, le contestaste mal a tu mamá y luego la viste llorando y tú das por hecho que fue porque tú le contestaste, a lo mejor fue por otra cosa, pero a ti se te queda esa culpa de yo hice sufrir a mi mamá. O cuando también tiene mucho que ver eh, en los partos, ¿no? Que a lo mejor cuando tú naciste fue un parto difícil y siempre las mamás, ¿no? De, no, sí, sí, me dolió muchísimo, me costaste muchos días hasta que saliste. Eso inconscientemente a veces se nos va creando esa sensación de le debo, de yo hice sufrir a mi mamá, estoy en deuda con mi mamá. O muchas veces inconscientemente, bueno, algunos papás sí lo hacen consciente, otros los hacen inconscientes cuando, por ejemplo, yo que he sacrificado tanto por ti, que te he dado mis mejores momentos, que te pagué la mejor educación que tuve, que te di comida, te compré tu ropa, eso va creando a veces también deudas en los hijos. Yo sé que como papás a lo mejor no lo haces con esa intención, lo haces con intención de que sea agradecido, de que vea qué afortunado es, pero el hijo generalmente lo percibe como estoy en deuda con mis papás porque por mi culpa perdieron muchos años, porque por mi culpa
a lo mejor no tienen la economía que deberían de tener, o no se dieron los paseos que pudieron haber tenido, o pudieron haber trabajado menos, pero como me tenían que mantener, pues por mi culpa, y entonces se te va quedando esa deuda. O a veces cuando es un poco más, que creo que aquí sí es un poco que los papás no se dan cuenta, como de, pues échale ganas, porque pues yo estoy haciendo todo para darte una buena educación, y entonces pues tú échale ganas en la escuela. O sea, yo sé que la intención del papá es motivarlos, es que den lo mejor de sí, pero lo que se va creando en realidad es el te debo mamá, te debo papá. Y entonces a la larga no nos damos cuenta, se nos olvidó, no creímos que eso impactara en el dinero y de grande o no te llega el dinero o te llega pero se te va. Y jamás nos imaginamos que tenga que ver con estas deudas emocionales, o sea, que no tienen que ver con el dinero. Entonces, he ahí la importancia de este tema, de empezar a ver, porque de verdad que hay veces que son cosas muy bobas, o sea, que para nosotros pueden ser muy bobas, que dices, ¿cómo por esto estoy sintiendo que debo o que me deben? ¿No? Otro que se ve mucho, por ejemplo, otro ejemplo para que les vaya quedando más claro, y esto también se ve mucho como en personas religiosas, y les confieso que yo estuve en ese lapso hasta que entré a programación neurolingüística y lo entendí y hice las técnicas, es como de la vida me debe. O sea, a lo mejor no es una persona como tal, pero la vida me debe, porque yo he sido buena, porque he tratado de ser buena hija, buena esposa, buena madre, buena compañera, no hago lo que no quiero que me hagan a mí, he sido muy respetuosa, he sido muy prudente, o sea, empiezas, dice, y aún así no me va bien, o aún así me ha pasado esto, esto y esto y esto. Y entonces empiezas a estar como en este lío, en este enojo con la vida y en esta sensación de, a mí me dijeron que si era buena y eso me iba a ir bien, que Dios me iba a, ¿cómo se dice?, a recompensar, ¿no? Toda mi bondad. Y entonces yo estoy siendo buena y pues no veo las recompensas, ¿no? O sea, me siguen pasando cosas que para mí pues no están bien o son malas. Entonces, a veces también se nos crea esa sensación de que la vida me debe. Entonces, es bien importante como primero ver si tienes una deuda emocional, ¿verdad? Si tu relación con el dinero es estable, como entra, sale, o sea, hay un flujo, es sano, pues yo creo que lo más seguro es que no tienes esa deuda emocional. Pero si tu economía tiende a irse a que no te llegue el dinero o a que siempre estás endeudado, pues empieza a revisar qué hiciste, porque a veces hasta haces un daño, por ejemplo, cuando sientes que tú debes, hay veces que fue un daño colateral, o sea, que ni siquiera no sé, o sea, por ejemplo, en un trabajo, una empleada no hace un buen trabajo y aunque tú hablaste con ella, pues no da el ancho, entonces tú la despides y a esta persona se le vino un problemón porque la corriste del trabajo, tú por algo te enteraste, entonces tú no le quisiste hacer daño, o sea, no estaba haciendo bien un trabajo, tú la despediste, pero aún así le causaste un daño. Y hay veces que se te queda es así como, chin, por despedirla en su casa la regañaron, la corrieron, se le vino un pago y no lo pudo pagar y no sé, le llegó un citatorio, qué sé yo, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, a veces ni siquiera es que sea directo. Y con esto no quiero decir que entonces pues voy a dejar de poner límites o voy a permitir pues que aunque no sean buenas trabajadoras pues ahí sigan. No, no, también se trabaja, o sea, esa deuda se puede trabajar y muy efectivamente, muy rápido. O sea, no quiero decir que también pongas en pausa tu vida y entonces pues ya me callo, ya no digo nada para no causar ninguna deuda. No, no va por ahí. Es más que, ahorita es más que nada el que hagan una reflexión de cómo está su dinero y ya vean si están en deuda o en que les deben principalmente o de las dos y empiecen a retomar qué es lo que pudieron haber hecho que les causa que sienten que deben dinero o que les deben. Y entonces una vez teniendo eso, hay técnicas de PNL súper efectivas y súper rápidas que los ayudan a hacer a quitar esta deuda, pero algo que les puede ir ayudando es ir viendo, ok, siento que me deben por esto o yo siento que debo por esto, pero ¿qué aprendizaje obtuvieron de cada una de las experiencias? Si ustedes empiezan a escribir eso, ya llevan un 50% adelantado, ¿verdad, Zaida? ¿O tú cómo ves?
¿Qué nos puedes Ay, añadir? fíjate que es bien interesante y sí es muy importante ir identificando en cómo estamos en la economía. La economía es la que nos va hablando más que nada en esa situación. Si estamos en deuda emocional, si nos deben o sentimos que nos deben o sentimos que debemos. Definitivamente a conciencia sabemos que debemos, ¿verdad? Y que no debemos, pero también emocionalmente tenemos otras deudas que no nos hemos dado cuenta, entonces hay que empezar a checar. Nuestra economía nos habla mucho de todo eso y ahí es donde vamos a encontrar las respuestas, el por qué mencionaste algo, el por qué trabajas, llega el dinero y así se va, o el por qué tienes un proyecto, se va a dar y después se cae, o no tiene el resultado que esperabas, ¿sí? Claro que aprendiste, pero también hay que ver qué viene detrás de eso, qué mensaje viene detrás de todas esas consecuencias, ¿no? Entonces, hasta que no te haces esas preguntas, empiezas a buscar respuestas. Y es muy interesante, con programación neurolingüística, tú puedes obtener un método de cómo encontrar esas respuestas y cómo liberarlas. No es nada difícil, es un proceso muy sencillo, muy libertador y sobre todo muy eh, sano, muy sano para tu diario vivir, para que te liberes, para que vivas mejor y para que realmente puedas a tener una vida de libertad emocional, económica, ¿sí? Y mentalmente. Entonces te recomendamos mucho las técnicas, si te interesan, con gusto, estamos a tus órdenes. Coco, Zaida, nos puedes contactar aquí en el canal escribiéndonos un texto, un mensajito y vamos a estar checando y contestándote con mucho gusto. Entonces, creo que cualquier pregunta podemos hacer una segunda parte de este tema. Pueden contactarnos y con gusto vamos a estarlos atendiendo. Y bueno, pues yo creo que ahorita nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente y maravilloso día en este ah, momento tan importante de la vida que es hoy. Hay que vivir el aquí y el ahora y pues dejar atrás lo que no sirve para nada más verlo como una referencia y seguir caminando de aquí en adelante con lo que sí nos funciona y sí nos sirve. Bueno, Coco, muchas gracias. Un placer compartir contigo. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente programa de Confesiones Transformadoras. Confesiones Transformadoras, estamos aquí esperando transformarnos día a día. Gracias.